Buenos días a todos. Bueno, gracias Pedro por la presentación. Para los que no me conocen, me llamo José Miguel López, ¿vale? De la dinastía de los López de siempre. Soy, digamos, ahora mismo, para los que no me conocen, lidero el área de inteligencia artificial y datos dentro de Midway, así que nos ha tocado pelearnos con todas estas nuevas tecnologías. Ha sido unos años divertidos y difíciles a la vez. Ya el año pasado, bueno, antes de empezar, no quería pasar la oportunidad de, personalmente, que ya lo ha hecho Pedro, agradeceros personalmente que hayáis venido, porque he tenido la oportunidad de saludar varias caras conocidas antes, que incluso habéis venido el año pasado a la primera Innovation Day, y exponiéndoos ha pasado otra vez por lo mismo, que ya es un detalle, incluso todas las caras nuevas que nos estáis dando la oportunidad para expresar nuestro humilde punto de vista sobre esta tecnología, pues quería daros las gracias por darnos esta oportunidad y estar aquí. A lo que iba es que, bueno, Paco y yo lo que venimos este año es con la intención de dar un poco el punto de vista más del ámbito del desarrollo o de la integración de la inteligencia artificial en las soluciones que aportamos en el día a día, ¿no? El año pasado, por hacer un poquito de remember, esto no lo he encendido, hacer un poquito de remember, tuvimos el primer Innovation Day, como ha comentado Pedro, cuyo enfoque fue más el wow, el año del wow, el año de la ilusión, el año del experimental, de juguetear. Fue en julio de 2023 y veníamos de que no habían pasado casi 9 meses desde que OpenAI nos dio la leche con ChatGPT y donde empezaron a salir diferentes modelos, soluciones y herramientas que empezamos a tener a nuestra disposición y con los que los frikis que somos pues empezamos a juguetear y todo el mundo que estamos aquí y nos gusta la tecnología, pues el que más, el que menos, pues durante ese año pues se encontró con un montón de juguetitos a lo que echarle la zarpa. Entonces el Innovation Day del año pasado fue un poco la excusa de intentar compartir con nuestros clientes, amigos y conocidos esa experiencia de, oye, mira lo que estamos haciendo, oye, mira qué guay, oye, mira lo que se puede hacer y flipar todos juntos, ¿no? De hecho, lo que hicimos fue, hicimos pequeñas demostraciones sobre preparación de modelos con nuestras caras, ¿no? De personalización de modelos de generación de imagen con nuestras imágenes y tal, con nuestras caras, con la identidad corporativa de la empresa, en la que hicimos así una especie de guiño a una pseudoempresa que podía, una plataforma que podía recomendarnos diseños para nuevas oficinas de Midway, quedaba muy guay, muy chulo y tal. Incluso dimos pinceladas sobre ciberseguridad, en el que hicimos un jueguecito con Juanlu, en el que clonamos mi voz y le hicimos una llamada para intentar que me resetara la clave, no hubo manera y tal, pero bueno, hicimos guiños en ese sentido porque eran cosas que estábamos jugueteando en casa y con las que queríamos ir bajando a tierra a ver qué podíamos hacer. Es decir, veíamos unas capacidades y enseguida queríamos utilizar la IA como objetivo y se genera imagen, generar imagen. ¿Qué texto es más guay? Generar texto. ¿Se pueden clonar voz? Clonemos voces. Y de repente nos encontramos con que estábamos metidos en un ámbito en el que se había iniciado una carrera tecnológica con una explosión de un montón de herramientas y de soluciones, empresas como Microsoft, que con Copilot enseguida su filosofía fue coger e intentar bajar al usuario directamente productividad, capacidad, mejora, directamente ponerse al usuario en la mesa para que fuera más productivo y sacar valor directo. OpenAI detrás, dando soporte tecnológico a todo esto y con una intención un poco como que un poquito suicidal, ¿no? Intentaba como boicotearse a sí misma, porque saca en menos de un año saca GPT 3.5, saca GPT 4, saca GPT 4o, bueno, sin olvidar los modelos tipo mini, que empezaban a ser más eficientes económicamente, etcétera, los modelos que empiezan a razonar, los modelos como los que tenemos ahora que empezamos a juguetear con multimodal, en el que podemos directamente hablar con ellos de forma nativa. Es decir, sacaba soluciones y tecnologías muy rápidamente que dejaban obsoleta su propia tecnología. A eso se suma Meta, se suma Google, se suma tal, y de repente las personas a las que nos gusta juguetear, pues sí, desde el punto de vista de la experimentación, laboratorio y tal, pues académicamente muy divertido, porque jugueteamos y tal. Pero cuando nos ponemos la gorra de la empresa, empezamos a ver que eso puede suponer varios riesgos o problemas a la hora de bajarlo realmente a queremos hacer soluciones que acaben en un ámbito productivo. Entonces, un poco, esa es la idea que queríamos enganchar, venir del año en el que soltamos todos los juguetes, os invitamos a ese castillo de bolas a jugar todos juntos, a ver realmente qué estamos haciendo o qué creemos que nos está funcionando, nos ha ido funcionando este último año. Y
Bueno, ¿y cuál es el foco que le estamos poniendo a esa idea? Hay una frase muy tontita que me vas a permitir que la ponga ahí, porque a mí personalmente me sirve un poco como mantra para anclarme al suelo. La IA como parte de la solución. Lo que he dicho antes de enseguida vemos, se generan imágenes. Una solución para generar imágenes. Qué bonito texto, para generar texto, tal. Eso está muy bien y, de hecho, en el ámbito de consumo funciona bastante bien. Creo que todo el mundo, no sé si os habrá ocurrido, que enseguida, hace 1 año y medio o 2 años, empezaron a proliferar aplicaciones móviles de las que te proponían págame 20 pavos, 50 pavos, 60 pavos al mes, a la semana, tal, y hazte una fotito y puedes generar imágenes con tu cara, ¿no? Lo mismo con los LLM, cuando empezaron los LLM a ser más accesibles y tal, surgieron aplicaciones que con pequeños chats podías hablar con Homer Simpson, con personajes de ficción, personajes históricos. Es decir, desde el ámbito del consumo y el entretenimiento empezaron a surgir muchas aplicaciones cuyo objetivo era implementar la tecnología, la generación de la imagen, la generación de la conversación, etcétera. Eso para mí supone un riesgo. A ello le puede funcionar muy bien porque es un ámbito en el que enseguida tienen un retorno de la inversión muy rápida. Venden un producto, es como las empresas de cigarrillos electrónicos. Salieron, cigarrillo electrónico, boom, 10.000 empresas, 10.000 tiendas en tu barrio, a los 6 meses ni una tienda. Bueno, alguna habrá hecho el agosto, otras habrán perdido dinero. En este caso puede ocurrir lo mismo. Pero en el ámbito del entretenimiento es posible que puedan jugar o permitirse fallar, por ejemplo, en esa generación de esas fotografías que yo me hacía con el móvil. Estaba muy guay como avatar para el WhatsApp, pero no podía usarla para nada profesional. No tenía la calidad adecuada para ponerlo en algo, en un producto final productivo, digamos, con aspecto profesional. Estoy un poquito recurrente, pero bueno. Entonces, la idea era apartarnos un poquito de ahí porque creíamos que podíamos caer en los mismos problemas que caían estas empresas, que eran el tema de obsolescencia no deseada, es decir, esa tecnología enseguida quedaba muy obsoleta rápidamente, por lo tanto tienes que ir o evolucionando o desarrollando y mejorando tu aplicación o incluso desapareciendo, porque aparece mucha competencia o incluso la tecnología se democratiza mucho más y es el propio usuario el que no necesita pagar 20 pavos para generarse una imagen. Tiene muchísimas opciones gratuitas o incluso tecnológicamente con 2 vídeos de YouTube, alguien espabilado lo hace. Por lo tanto, el nicho desaparece, el modelo desaparece. Eso no nos puede ocurrir en la empresa, donde sabemos que bueno, nuestra velocidad es un poquito más lenta, es decir, las cosas tienen que asentarse más e incluso tiene que ser muchísimo más escalables y estables. Por lo tanto, nuestro foco de base era ya dejar de poner la imagen, el foco en usar la tecnología porque mola o ir al objetivo de la tecnología, a aprovechar las capacidades de la tecnología para dar solución a problemas que ahora pueden ser más fáciles o más eficaces o incluso que antes era imposible darlas y que la tecnología no lo permite. Intentar buscar esas soluciones. ¿Y cómo lo hemos puesto en marcha? O, bueno, más que en marcha, no hemos inventado nada. De hecho, aquí hay una palabreja que seguramente muchos conoceréis, pero que la quería traer aquí porque es algo en la que nosotros hemos puesto la cúpula y decimos, trabajamos de ahí para adentro en diseñar arquitecturas. A la mayoría de las soluciones que nos proponen o que identificamos de nuestros clientes, estas arquitecturas funcionan muy bien. Para lo que no seguramente mucha gente no lo conoceréis, no lo sé, y lo que no los conocéis seguramente hayáis utilizado soluciones o arquitecturas RAG sin saber que son arquitecturas RAG. ¿Qué es una arquitectura RAG? Perdón, que me he quedado sequito. Pues palabreja, recuperación aumentada generativa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Recuperación, pues lo clásico, información en nuestra empresa, de cualquier tipo, en cualquier sitio, la cogemos y la recuperamos. Tenemos una información que necesitamos hacer algo con ella. En un sistema tradicional o transaccional, se lo ofreceríamos al usuario de alguna manera clásica, un formulario, un informe, lo que fuere, ¿no? Esta arquitectura lo que nos dice es que con la generación aumentada pasemos esa información por el tamiz de la IA y aumentemos, enriquezamos ese valor. Eso es, a grandes rasgos, la idea. Y bajo esta idea aparecen sus arquitecturas, que ya dependen de si utilizamos ese enriquecimiento generativo en la recuperación o en la parte de la generación, y también el ámbito en el que lo utilizamos. Por ejemplo, un caso clásico que es lo más obvio a nivel de información en la empresa, la documentación. Pues cualquier
espacio documental en SharePoint, o sea, en cloud, cualquier solución cloud, e incluso on-prem, en un servidor, en un sistema de ficheros que esté bajo nuestro escritorio, en cualquier sitio, pues tener un sistema que organice esa documentación, acceda a ella y aprovechemos la IA para hacer pequeños análisis o simplemente recuperación de información en grandes volúmenes de datos, un poco lo que nos ofrece Copilot en cloud, si lo necesitamos en algún otro tipo de sistema. Por otro lado, tenemos la integración con sistemas externos. Esas aplicaciones o esas soluciones, esas plataformas en las que estamos continuamente, por ejemplo, haciendo integraciones entre varios sistemas para que se hablen entre ellos, para exportar información, para generar informes o lo que fuere. Esas integraciones que normalmente son muy rígidas, son muy ad hoc, haces integraciones muy para casos de uso muy concretos, es intentar utilizar este tipo de arquitecturas para que esa interacción no sea tan rígida y sea más flexible y podamos meter casos de uso en lo que esa flexibilidad, pues por ejemplo, de la capacidad, por decirlo de alguna manera, de conversar o de hacer integraciones más dinámicas con nuestros sistemas externos. Hemos añadido otro que tiene que ver lo mismo, también es un sistema externo, pero nos gustaba darle digamos, un ámbito independiente que son la información estructurada y en concreto hablando un poco de bases de datos. Lo que es aprovechar la capacidad generativa que tiene funciona muy, muy bien a la hora de generar, digamos, estructuras, ¿vale? Estructura que se basa en ciertas premisas que tiene... Es decir, la inteligencia artificial generativa funciona muy bien a la hora de, con unas bases, con unas instrucciones, el generar estructuras. Por lo tanto, para comunicarse con bases de datos, que al final sabemos que tenemos que generar consultas en base a lo que necesitemos, poner a una inteligencia artificial generativa por medio funciona muy bien para poder hacer esa exportación de información. Ya no tanto que también en la parte de una vez que tengo la información, hacer algo con ella y servirla, como en el propio acceso. Y ahora en lo siguiente voy a bajar un poquito a nivel, a ver cómo funcionan estos dos criterios y yo creo que se va a ver un poquito mejor, ¿vale? Lo que es la potencia que da esto. Y después, sobre estas tres arquitecturas, Paco tiene preparados 3 demostraciones en 3 ámbitos diferentes en las que se implementan en algunas de ellas y en algunas de ellas todas, ¿vale? Para ver un poco una aplicación real de estas soluciones. Por ejemplo, empecemos con el ámbito, con la de búsqueda documental. Por hacer una analogía, he intentado reducirlo lo máximo posible para que se entienda y no ser muy técnico, no bajar y no aburrir más de lo que ya mi personal hace. Supongamos que tenemos nuestra base de datos, nuestros documentos de la empresa. Esto puede representar pues, cualquier documento en cualquier sitio. Lo hemos comentado en el cloud, en un file system, en una aplicación que tenga documentación, etcétera. Y luego tenemos un asistente esperando a poder servirnos que no tiene absolutamente nada alrededor. ¿Qué quiero decir con eso? Que el asistente o la inteligencia artificial que nos va a ayudar en estas arquitecturas no tiene ningún tipo de información previa sobre la información que van a explotar. Aquí hay una serie de información. El asistente o la IA no tiene información previa, no tiene acceso ni ningún tipo de información. Se le puede dar, si acaso, a lo mejor para enriquecer, dependiendo del caso de uso, algún contexto en plan de, oye, vas a acceder a documentación de recursos humanos, vas a acceder a documentación financiera, y así, pues por lo menos a lo mejor en el caso de uso que estemos definiendo, pues es más eficaz la interacción. Pero no tiene ningún tipo de información de lo que hay aquí, al menos a priori. ¿Qué hacemos con la información que está en los documentos? ¿Cómo se prepara? Porque obviamente toda esa información previamente hay que prepararla para que los asistentes o el sistema que vaya a consumirlo pueda leerlo y prepararlo. Esto se hace de forma clásica con la indexación o, como ha comentado antes Magda, se coge la información y se convierte en numeritos, se vectorizan y esta documentación se vuelca en una base de datos documental indexada que lo que hace es dividir los documentos, no se guardan como están, sino se parten en trocitos y se guardan en trocitos que cada trocito pues, está tratado de una manera, se vectoriza, etcétera, para que sea accesible ya desde fuera. En esta fase, que por supuesto el usuario sigue trabajando para aquí, esto es opaco para el usuario trabaja aquí y esto está continuamente actualizando el sistema, se puede meter en esta fase procesos de inteligencia artificial que enriquezcan este proceso. Por ejemplo, esta división del documento, se puede meter algún proceso que haga que no lo divida a lo loco, sino que a lo mejor no corte frases a la mitad, no deje párrafos fuera, etcétera. Algún tipo de lógica que nos interese.
se puede meter una traducción de la documentación. Si tenemos documentos de diferentes idiomas y por alguna razón no queremos que esté también indexado en multidiomas, sino queremos homogenizarlo, podemos meter aquí una traducción y, por ejemplo, tener toda la documentación indexada en inglés. Y eso automáticamente, toda la documentación origen, se traduce. O incluso, si la información tiene, que es bastante habitual, si los documentos tienen imágenes, pues meter ahí un OCR o un sistema de visión que lo que haga sea sacar información de esas imágenes para enriquecer aún más y tener más información disponible a la hora de acceder a ella. Bueno, una vez que tenemos la documentación preparada, ¿qué ocurre en estos sistemas cuando entra una consulta? Cuando entra una consulta, lo primero que hace es, el asistente sigue sin saber absolutamente nada. La consulta realiza una búsqueda en esta base de datos documental. Y lo que hace esto es buscar en todos esos trocitos, ordenarlos y decidir cuáles son los que tienen más probabilidad de que tengan que ver con nuestra consulta. Nos da ese listado y decidimos coger 5, 6, 7, 8, los que queramos. En este caso, nuestra consulta pues marca que esos dos trocitos de dos documentos diferentes son los que hay mayor probabilidad de que tenga información importante para nuestra consulta. ¿Qué se hace con eso? Se cogen los trocitos y se coge la pregunta original y se le dice al asistente, oye, con esta información y con esta consulta que te han lanzado, por favor, dame la respuesta que sea. Dame el resumen, dame una respuesta, dame lo que sea, ¿no? Este sería un poco el proceso. ¿Por qué lo quería explicar? Para que se entendiera, porque nuestra intención es decir cómo aplicar esto y dónde aplicar esto es absurdo, porque al final no se trata ni de vender una cosa u otra, sino de intentar activar el dónde cada uno en su casa dice, hombre, esto me encaja a mí aquí, pero para poder hacer ese ejercicio interno es saber las limitaciones, más que las limitaciones, dónde el ámbito en el que trabajan las arquitecturas. En este caso, si hacemos un poquito de tirada para atrás, se podrían ver dónde está el embudo de esta solución. Es decir, el asistente, cuando responde, tiene contexto solamente de la información de los trocitos que le hemos dado tras la respuesta. Pero cuando recibe la consulta, nunca tiene el contexto entero de todo lo que hay aquí. Solamente cuando la pregunta ha recuperado esos trocitos. Por lo tanto, esto funciona perfectamente de loco en la mayoría de los casos de uso que suelen ser de consultas o de búsqueda documental, tipo una búsqueda FAQ, un tipo soporte, tipo simplemente de búsqueda, de dónde está, por favor, dime dónde está la factura número tal, y te localiza el documento y te dice poner el documento tal, ¿no? Ese tipo de casos de uso que suelen ser los más comunes, estas arquitecturas funcionan fantásticamente. Ahora bien, si yo le quiero decir, oye, dame todas las facturas del cliente tal, eso ya no lo puede hacer, porque me va a devolver muchas facturas, pero como no tiene el contexto del ámbito completo, no funcionaría. Para eso nos tendríamos que ir a las otras arquitecturas que hemos visto, las que están relacionadas con los sistemas externos o los estructurados. Que pasando a ellos, ¿vale? En este caso, sí que el asistente ya tiene una información previa. Y la información previa no es más que ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a integrar con SAP? Bueno, vamos a integrar con un servicio que exporta, no sé qué. Ese servicio tendrá una base tecnológica y tendrá una forma de trabajar técnicamente. Pues se le provee al asistente de esa información. ¿Cómo es mi estructura de base de datos? ¿Cómo es la llamada que tengo que hacer al servicio tal? ¿Con qué filtros? ¿Con qué información? Él la conforma y sabe, digamos, hablar con ese sistema. Esto es hablando muy a grandes rasgos. Obviamente eso hay que implementar cada caso, pero lo que ganamos es en agilidad. Por poner un ejemplo de este caso, y tirándonos por el de base de datos, este lo he traído en pantallazo, es una pruebecita así de concepto que hicimos hace un tiempo, en el que teníamos una base de datos pseudo ERP, donde teníamos vacantes, y donde también registrábamos pues, los supuestos perfiles que se apuntaban a las vacantes con sus currículum, con la formación, experiencia, etcétera, etcétera, repartidas en un modelo que ya se le da al asistente. Al asistente se le dice, oye, aquí tienes tablas de perfiles, tablas de experiencia, tablas de formación, tablas con las skills, tablas con tal. Se le da toda la estructura de ese modelo de datos. Y bueno, y ya se le pone por delante un portal, conversacional o no, porque puede ser una petición con respuesta o integrarlo en un asistente en el que tú quieras tener una conversación para sacar información, en el que en este caso es dame la lista de los nombres y apellidos del puesto de trabajo actual de los perfiles que tenemos disponibles y que vivan en España, que hayan tenido más de 5 años de experiencia en habilidades de marketing digital.
En este caso, lo importante es ver que la pregunta sí tiene un contexto amplio. Si esto lo hubiéramos hecho, que funcionaría en un sistema igual, pero con una documentación llena de currículum, nos hubiera respondido y nos hubiera dado unos cuantos currículum de personas con ese seguramente. Seguramente, a lo mejor, no con lo de la experiencia de más años de experiencia de marketing digital, porque es muy específico. Pero aquí es que nos hubiera dado una lista de las personas más reducidas, pero no todas. Aquí estamos haciendo al final una consulta al sistema externo. Porque la ventaja de esto es que el asistente es capaz de entender que queremos solamente los parámetros de nombre, apellido y el puesto de trabajo. No queremos más información, no es relevante ahora mismo. Los filtros correspondientes. Y al haberle dicho, oye, que esto está montado bajo una SQL Server, él es capaz de montar esto por detrás, dinámicamente, lo lanzamos, tenemos la respuesta, que esto, pues ya hacemos lo que queramos con ello, se lo podemos entregar al usuario de forma clásica, eso al final un formulario por detrás, un informe, lo que sea, o se lo devolvemos al asistente para que nos genere una respuesta naturalizada de respuesta. Oye, sí, pues mira, te he encontrado estos tíos en la base de datos. Y eso podría ser, bueno, pues de María López, que me encaja, dame, por favor, el número de teléfono y amplíame la información de la dirección y tal. Y ya es iterativo y iría conversando con la base de datos, sacando ese tipo de información. ¿Vale? Esto es un poco un ejemplito que quería ver para ver la diferencia entre ambos sistemas. ¿Vale? Bueno, y con esto, que yo ya me estoy extendiendo un poquito con el tema, más teórico, queríamos enseñar un poquito el contexto más de diseño o de arquitectura que manejamos, y va Paco a enseñarnos 3 demostraciones que van en 3 ámbitos diferentes. Uno, en principio, la idea de coger esta tecnología e integrarlo, o sea, lo de integración en aplicaciones no es desarrollo de aplicaciones a medida, eso es todo esto que estamos hablando, sino en que tú tengas a lo mejor aplicaciones en tu casa que sean de interés y que puedes mejorarlas utilizando inteligencia artificial, encontrando en el momento el sitio justo para sacarle valor. Otro, los agentes, ese asistente oculto en la sombra que nos asiste, que nos hace cosas, que no necesariamente es conversacional, pero que está ahí ayudándonos continuamente. Y luego, unas herramientas conversacionales, ya lo más clásico y que se suele demandar bastante, que es al final estos sistemas en los que se mantiene una conversación con capacidades por detrás que te permiten hacer ciertas cosas. Por lo tanto, si estás listo, si no hay ninguna pregunta para mi parte ahora mismo, después de la parte de demostraciones abriremos también consultas. ¿Te doy paso? Pues muchas gracias. ¿Está puesto? Vale, me tocó. Ya, si me veis temblar las rodillas, la voz y ese tipo de cosas, no es porque esté nervioso, es porque tomo café. Un ejemplo que cuando nosotros decíamos, para nosotros fue clave cuando preparábamos todo esto, es el enfoque. Decíamos, con IA podemos hacer cualquier cosa. Con IA se pueden hacer cosas alucinantes. Podemos poner nuestra cara en un vídeo nuevo. Podemos hacer una demostración absoluta en la que se conecta a un sistema y obtiene toda la información de alguna forma súper relevante. Pero ¿nos hace falta? Nuestro paso del año pasado hacia este fue, ¿qué cosas podemos hacer para obtener un valor ya? Para obtener rédito de esa IA. ¿Cómo nos puede mejorar a nuestra empresa, a nuestros procesos, a nuestras aplicaciones, a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a nuestros proveedores? ¿Cómo podemos integrarlo en nuestro sistema? Y para ello dijimos, bueno, vamos a intentar hacer una serie de ejemplos que no se parezcan, pero simplemente utilicen la IA como motor conductor de todas esas habilidades. Y, por ejemplo, empezamos con la IA integrada en aplicaciones. Lo que indico ahí, en cada casa hay una niña bonita. Supongo que todo el mundo en vuestra empresa pensaréis en una aplicación que sabéis que es clave en la empresa. Es una aplicación que usamos mucho, que usan mucho nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros empleados. Algo que usa todo el mundo y que es muy interesante. Porque la estamos usando, porque nos da rédito, porque nos da ingresos, porque nos resta gastos. Algo hace, pero siempre es importante. Con lo cual tiene que ser una aplicación usada o de muy alto valor. Una aplicación con interacción del usuario. Queremos hacer una prueba en la que fuera el usuario el que interactuara con la IA. Pero interactuara con la IA usando la aplicación. Intentamos huir del asistente al que yo le explico y me explica. No, yo quiero hablarle a la aplicación y que detrás haya una IA y me responda o haga lo que yo quiero. Y, por supuesto, para buscar el máximo valor, que tenga puntos de dolor. Que tenga elementos en los que los usuarios no saben usarla. No la usan bien, la usan a la mitad. Recibimos incidencias porque no están formados. Su curva de formación es importante. Una serie de elementos que hacen que
¿Por qué no mejoramos esa aplicación o le damos esos elementos? Igual, para poner el ejemplo, en vez de contarlo, vamos a enseñarlo. Vamos a cambiar, si te parece, vamos a mantener la presentación en esta para que la podáis ver y vamos a proyectar en las tres la aplicación. Déjame un segundo. ¿Qué hemos usado para este ejemplo? Pues una aplicación que tenemos en la compañía, que es Modela. Lo siento, Pedro, no voy a hablar demasiado de Modela, simplemente es una aplicación y quiero que os quedéis con que es una aplicación que existe, ¿vale? Es una aplicación que es un producto que tiene la compañía y un producto que tiene dos partes. Una parte de usuario, en la que el usuario usa sus procesos, usa sus elementos, y una parte en la que alguien diseña un proceso. Dijimos, puede ser interesante si hacemos que esa IA, que este robotito que está ahí, ayude a hacer cosas. Pues dijimos, vale, una persona tiene esta pestaña inicial, que son sus tareas o las cosas que tienes pendientes, y yo le puedo decir aquí, fíltrame las solicitudes de Perú. Y esto me filtre Perú. Fantástico. O sea, el valor de este elemento ha sido menos 10 segundos. Tardaba 3 en escribir Perú y he tardado 13 en escribir fíltrame por Perú. Tengo intangibles, me siento poderoso, yo he señalado y he hecho lo que yo quería, yo le he escrito y he hecho lo que quería. Quizás el valor no sea el adecuado. ¿No es adecuado el método? A lo mejor no es el punto. Bueno, hay otros elementos. Tenemos otra zona para el usuario, en la que tiene un buscador de solicitudes, en las que ya no solo tiene las cosas que tiene que hacer, sino las que ha hecho. Y tiene filtros, tiene selección de columnas, tiene guardado de vistas, tiene muchas más cosas que quizás no sepa utilizar. Vale, pues intentemos que, dándole órdenes, nos responda. Vamos a ponernos aquí, quita la columna, nombre proceso. Vamos a poner aquí, añade la columna, importe a facturar pero sé que se escribe con Y, proyecto. Y filtra las solicitudes con código solicitud que empiece por fac. Porque tengo una de más. He puesto una de más, pero es lo de menos. Lo que quiero explicar es, con esto lo que vamos dando son cosas que va haciendo, cosas que va poniendo. Yo voy modificando. La persona, en vez de seleccionar con ratón y teclado las columnas que quiere poner y seleccionarlas, lo va seleccionando escribiendo, los va poniendo, va añadiendo filtros, va añadiendo cosas. Hay cosas que me resultan más interesantes. No quedaos con este ejemplo, quedaos en pensar en vuestra aplicación y cómo la usan. Aquí la estamos usando para que el usuario, y ahora veremos otro ejemplo aquí dentro, interactúe con la aplicación para ponerlo. Requiere menos formación si tiene que pensar el cómo hacerlo. Vale, pues este es un ejemplo. La idea con esto es que penséis y os lo llevéis a casa simplemente, que lo tenéis puesto en mi aplicación. Sería más útil si el usuario le dijese qué datos quiere insertar. Si mi aplicación sería más útil si el usuario supiera el resultado de un elemento antes de darle. Sería más útil si el usuario le preguntara a la aplicación qué puedo poner en este campo si pongo este otro. Son cosas que ya hacemos en nuestra aplicación, que no tenemos que reinventar, pero quizás, usando la IA, podamos darle un valor añadido. La idea es esa, que pensemos siempre en qué está. Como os decía, esta aplicación tiene dos ámbitos. Tiene el ámbito de usuario y tiene el ámbito de una persona que diseña un proceso. Pues dijimos, vamos a poner que esa parte también está asistida. Vamos a ir hacia ese Process Builder y vamos a ir a un proceso que hemos dejado en blanco, que al final simplemente es un proceso donde el usuario, pues imaginaos, va seleccionando sus cosas, va añadiendo, va poniendo, bla, bla, bla. ¿Vale? Todo esto, recordad, estos son mejoras. No viene a sustituir a que el usuario no use la aplicación como usa, no viene a que no use el ratón, no viene a que no use el teclado, viene a demos alternativas, demos valor añadido a lo que está haciendo. Pues vamos a definirle un proceso. Quiero que crees un proceso, un estado inicial. Un estado inicial, no vamos a darle nombre. Un nodo formulario de datos llamado revisión, conectado con el estado inicial
con una acción, perdón, no sé ni escribir, llamada revisar, otro nodo, tratamiento de datos, llamado contratación, conectado con el nodo inicial, con una conexión llamada contratar. Lo que quiero hacer con esto es que yo escriba y esto sea capaz de generarme los elementos que yo he puesto, los elementos de estado, de inicio, de revisión. La idea es que la persona no tenga que empezar a poner los elementos. Crea un estado final. Todo este tipo de cosas es lo que queremos poner con esto. Vamos, ponerlo con eso. De la misma forma, tenemos también formularios en los que las personas se pongan a hacer sus cosas. Pues, créame un panel que se llame datos del formulario, con el creador, código, fecha, estado, asunto, resumen, vamos a poner coma, resumen y compañía. La idea es que esto no está sustituyendo lo que yo puedo hacer. Esto, si la persona en vez de hacer esto lo quiere hacer arrastrando elementos que yo tengo por aquí, me lo va a hacer igual. Pero, vale, pues hazlo así. ¿Sabes? Si yo quiero, bueno, pues quiero que los campos creador y código tengan un 50% de ancho. Uy. La idea es dar un valor extra porque aquí consideramos que da ese valor extra. Pero porque aquí consideramos que si el usuario va a hacer eso, hay usuarios que arrastrar le gustará, yo seré el primero, y otros que dirían, yo prefiero escribirlo porque no tengo claro cómo va. La idea con todo esto es eso, pensad aplicaciones que tengáis y cómo utilizarlas. No tiene por qué ser una entrada tal cual, puede ser una entrada automática, yo le doy un botón que siempre es hazme un resumen de lo que estoy viendo. Pensad, por ejemplo, en un sistema de factura, que yo tenga un botón que le diga a la IA, dame un resumen de todas las facturas de ese proveedor de este trimestre y explícame en palabras cuánto tendría que facturarle para que se cumpla el cierre. Eso es lo que quiero que se sepa. Todo ese tipo de cosas, pensarlas, cómo se puede aprovechar para aumentar el valor de las aplicaciones. Simplemente es una integración. Es un asistente con IA, pero yo no estoy conversando. Yo estoy preguntando cosas y él me está diciendo que hace cosas. Pero está detrás la IA. Entonces es dar un cambio, aunque estemos usando la IA, con respecto a cómo hacemos las cosas. Pues, aparte de eso, esta es una de ellas. La segunda... No está puesto. ¿Si puedes pasar, Chemi? La segunda de ellas, que lo vamos a poner aquí, que es el tema de IA en un proceso. ¿Vale? Esto que veis aquí, lo que dijimos es, vale, tenemos interacción, tenemos cosas en las que yo le digo a que haga algo y eso me responde o hace algo o pone algo. Vamos a intentar usar la IA en un sitio en el que no sea interactivo. Vamos a usar un proceso, un elemento de la compañía, y vamos a poner la IA en medio para que sin interacción hacia o desde el usuario, de forma interactiva, aporte valor. ¿Qué es lo que se nos ocurrió? Pues, bueno, estamos en el siglo XXI, estamos en 2024, la ciberseguridad es uno de los pilares con los que tenemos que fundamentar toda la compañía. ¿Puedes pasar al siguiente? Lo que hicimos, de hecho vais a ver cómo hemos lanzado 10 correos de phishing reales. Esto le pedimos a los compañeros de Ciber que nos dieran 10 ejemplos. Quizás algunos de los que estéis aquí habréis recibido estos correos. Si lo sabéis, pues lo vais a reconocer. Y lo que hicimos fue, vamos a entrar en la IA en dos aspectos totalmente diferentes que tienen que ver con la ciberseguridad. En el momento en el que, cuando llegue una incidencia, se catalogue si es un phishing o un acceso dudoso. Todos sabemos, nos ha pasado de, oye, he detectado un acceso con tu cuenta desde este sitio. ¿Eres tú? Sí, no. Pues ese tipo de cosas, perdona, es lo que queríamos poner. Pues hicimos dos elementos totalmente diferenciados. Por un lado, phishing, en lo que importa el qué,
¿Qué es lo que queremos? Un proceso en el que la IA analice ese correo que creemos que es susceptible de phishing y usando incidencias previas. Tenemos en el sistema algunas incidencias que hemos marcado como este remitente o este emisor o estos patrones son similares. Usando nuestra política, usando un documento donde definimos la política de phishing o de forma natural cómo revisamos que es un phishing, tiene que hacerlo. Y conexión directa con otras herramientas, que eso se puede implementar en cualquier momento. Por ejemplo, hacemos un WHOIS o revisamos el dominio donde viene, lo que se necesite. Y en base a eso, lo que queremos es que simplemente al técnico que va a tratar ese elemento, darle la mayor información, que ese técnico recoja esa alerta de phishing y pueda saber por qué el sistema considera que es o no es phishing. Ese es uno de los elementos, pero tenemos el otro que es la revisión de acceso, que aunque es seguridad, es diferente, es un ámbito diferente. En phishing importa el qué. Dime el correo, ahí está la clave. La revisión de acceso importa el contexto. Un acceso es quién, cuándo y cómo ha accedido. Eso por sí solo no es nada. Usted ha accedido desde Barcelona. ¿Es válido o no? No lo sé. ¿Quién ha accedido? ¿Cuándo? ¿Desde dónde? ¿Estaba ahí? ¿Estaba de viaje? ¿Estaba de vacaciones? ¿Vive en Barcelona? O sea, ese tipo de cosas es clave. Pues usando conexiones con sistemas externos, simplemente lo que hace es revisar ese acceso, si tenemos accesos previos, si tenemos elementos o tenemos las cosas. De hecho, mientras estaba hablando, esto lo que va haciendo es, a medida que llega, utiliza un agente para categorizar esa incidencia, para decir si es phishing o es revisión de acceso, y en caso de phishing, que es el ejemplo, ahora veremos el de revisión de acceso, indica si considera que es un falso positivo o si lo manda directamente al SOC. En ningún caso tú sustituyes a un agente del SOC, recordad. Esas personas de ciber son nuestra primera línea de defensa, esos son nuestros soldados, y esto lo que quiere darles las mejores armas. ¿Para qué sirve esto? Pues para que cuando el técnico, por ejemplo, revisemos esta, y abrirle una pestaña nueva para que podamos verla. Y accedamos a phishing, me indica de quién es, un correo de Gmail, ya es raro, y el sistema le dé a la persona una explicación de por qué considera que no es correcto. Ojo, es un técnico el que va a decidir, pero al menos le estamos liberando parte de esa carga para que lo pueda ver. Lo va a analizar con las herramientas que tiene porque, nos guste o no, un técnico de ciber siempre va a ser mejor que la IA y creo que le quedan unos 15, 20 años para ello. Pero esto lo que le da son herramientas que esa persona que puede recibir cientos de correos sea capaz de hacerlo para que esté centralizado. Quizás tenemos turnos y en nuestra compañía tenemos gente diferente que no tiene que estar pendiente. Con eso conseguimos darle herramientas. Detecta los positivos, detecta también los falsos positivos. Por ejemplo, este es literalmente el correo del Innovation Day que nos llegó. Que aquí es donde nos puede poner la cara colorada y decir, oye, falta ortografía, tened cuidado. En este caso no lo ha hecho. El correo parece ser legítimo, proviene de la misma compañía y está dirigido a empleados con un contenido relevante. No hay indicios claros de urgencia, solicitud de información personal o errores gramaticales. Eso es porque en la política de phishing hemos dicho, revisa estos elementos, revisa que consideramos phishing si solicita datos económicos. Cada compañía es diferente porque los ataques suelen ser sofisticados y dirigidos. Pues eso es importante. Eso es ese contexto que explicaba antes Josemi, de dónde saco la información. ¿Vale? Pues eso es importante. El bot por sí solo tiene una base de conocimiento que será global. Ayudémosle. Y una de las últimas cosas que me gustaría ver en esta parte, antes que pasemos a los de los elementos, es lo que os decía. Por ejemplo, aquí hemos usado una base de 2. Estos 2 correos ya sabemos que no tienen. Si revisásemos este, por si alguno se lo pregunta, todos los destinatarios han sido cambiados por películas de los 80. ¿Vale? Porque en este caso, por ejemplo, teníamos un ejemplo, le damos al técnico no solo el por qué creemos que es un phishing, porque solicita reactivación de la contraseña, es un indicador típico, hay errores gramaticales, pero además le está diciendo, y en esta incidencia ya hemos catalogado que era un phishing. Ese emisor es peligroso, revísalo. No estamos reinventando la rueda. No hay nada de esto que no sea lo tengo perfectamente en un Excel todo puesto, pero se nos olvida usar los Excel a veces. Ninguna empresa aquí nos ha pasado, pero nos pasa. Pues eso es importante. Eso es, esa conexión con sistemas externos,
Esto lo que hace es dar herramientas, dar facilidades, hacer que el técnico se centre en lo importante y no en lo accesorio. Con lo cual, con este tipo de cosas, adaptado evidentemente a cada realidad de cada empresa, podemos dar esas herramientas que sean útiles. Eso hemos visto lo de phishing, pero vamos a ver la parte de revisión de acceso. La revisión de acceso, os voy a poner un pequeño calendario, ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos? Pues José y yo somos personas muy ocupadas y estuvimos durante todo el mes de octubre por ahí, ¿vale? En verdad, evidentemente es mentira, yo lo más lejos que he ido a 2 hermanas, está precioso en esta época del año, pero está todo puesto. Hay 2 colores, me gustaría haceros notar que esto está naranja por una sencilla cuestión. Yo estuve en Barcelona del 9 al 11, pero yo, a nadie de aquí le ha pasado nunca, se me ha olvidado hacer el trámite de viaje. Con lo cual el sistema no tiene esa información. Guardemos esto en mente para que veamos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos creado un pseudo ERP para hacer la prueba. Intentamos con Pedro de si nos daba un par de miles de euros para la licencia de SAP. 1 minuto mirando fijamente y un par de pestañeos, entendimos que no, así que dijimos, vale, nos lo montamos. Lo que hicimos fue crear una base de datos en un sistema externo, que usamos SharePoint pues, por sencillez. Lo que tenemos ausencias, vacaciones, viajes, todo este tipo de cosas es los que no está. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Si puede semi-lanzar, vamos a lanzar 10 accesos, 10 revisiones de accesos, para que el sistema, en base a los datos que está, indique si cree que es un acceso probablemente inadecuado porque no cuadra con los datos o porque hay algo que encuentra extraño, o es un acceso válido. Esto, evidentemente, es mucho más rápido porque es más sencillo tener información acotada que un correo. Si todo es un correo, podemos ver un correo de 3 líneas, que todos aquí somos técnicos, cuando ese correo lo exportas son miles de líneas porque tiene estilo, imágenes y demás. Estos son accesos pequeños. ¿Qué va haciendo el sistema? El sistema va detectando si tiene los datos y no, y sobre todo le provee al técnico que lo tiene el por qué crees que es que sí o que no. Os pongo un ejemplo. Este, que está preparado de hecho, que es el mismo que hemos visto antes. Este, que es del día 10, ¿recordáis? Que no tengo eso. Me ha categorizado el acceso inicial, eso ha venido una información, me ha categorizado los datos, y lo que me indica que el acceso no es legítimo porque no tiene registros previos que yo haya accedido desde ese elemento, yo no tengo vacaciones o viajes, y mi dispositivo no lo tiene en los accesos habituales. ¿Que es erróneo? No tiene por qué. Recordad lo que hemos dicho antes, es un acceso legítimo, el sistema no lo conoce. Pero de la misma forma, accesos que pueden parecer ilegítimos nos puede ayudar a determinar que son totalmente legítimos. Por ejemplo, este acceso de Josemi. Este acceso de Josemi lo ha detectado como correcto y está en Barcelona, el día 14. El acceso del usuario está en sus vacaciones en Barcelona, que están registradas en el sistema. Y además, ese mismo día lo tenemos puesto. Y además, de 6 a 7, porque nuestra política, hemos dicho, está puesto así. Esto lo que nos permite es ayudar al técnico a tener ese elemento. Securizamos elementos. Un técnico debería saber cuándo está una persona o no, pero tampoco le vamos a dar acceso a todas las vacaciones y liquidaciones de la empresa. Pero sí necesita saber si ese día estaba o no, por un sencillo motivo. Al final, por procedimiento, va a llamar a la persona y le va a preguntar. Somos seres sociales, la persona que está al otro lado dice, sí, yo estoy aquí en Barcelona porque me he ido de viaje. Esa información es pública porque lo va a tener. Pero con esto le ayudamos. Y con esto lo que quiero decir es que estos son sistemas que se están retroalimentando continuamente. ¿Puedes lanzarlo semi? Vamos a hacer una prueba, vamos a crear. Vamos a registrar mi viaje. ¿Vale? Vamos a suponer que yo regularizo mi viaje, que es del 9 al 11. Esto, Pedro, si nos hubieras dado los 20.000 euros para la licencia sería más rápido, pero no pasa nada. Vamos a lanzar otra vez ese acceso para que ahora el sistema me diga, vale, ahora sí entiendo por qué. Simplemente lo que decíamos, pasa los elementos, esto es mucho más rápido porque tiene que revisar, como veis, pocas líneas, porque las conexiones a sistemas externos son mucho más rápidos, todos sabemos que estamos aquí, acceder a una API a los elementos es rápido, y ya me cataloga como falso positivo, pero lo interesante no es que lo haga como falso positivo, porque aquí lo importante no es el final, sino el razonamiento. El acceso es legítimo porque el usuario está de viaje en Barcelona, me ha dicho por qué.
ya lo tengo claro. Ese técnico no tiene que tener eso en la mente, no tiene que estar preocupado por eso. Si vamos a escenarios de ciberseguridad mucho más complejos, podemos hacer hasta que si hay alguien suplantándolo y tiene acceso al Teams, le pueda preguntar ¿qué tal por Teruel? No lo sé, pero la información es que tengas acceso a sistemas externos. Y lo hacemos. Esto es una IA, pero aquí nadie ha hablado con una IA. Es parte del proceso. De aquí, lo que dijimos antes, simplemente que penséis cómo aplicaría a procesos que tengáis, no tienen que ser este. Esto se puede ampliar. Y si en vez de esto, cuando detecte que es un positivo, le tiene que enviar un mensaje a Teams y leer su respuesta, estamos aprovechando las ventajas de la IA para tanto naturalizar la respuesta como recogerla del usuario. Se puede ampliar como se necesite. Aquí volvemos a decir lo mismo, lo importante es el valor, empecemos paso a paso, intentemos no morir de éxito. La IA es un elefante enorme que hay que comerse el bocado. Vayamos uno cada uno, si no al final ese tipo de cosas es lo que nos genera frustración dentro de la propia IT. Es uno de los elementos que queremos evitar. Y en ese paso, como decíamos, todos tenemos eso puesto, somos personas muy ocupadas y lo tenemos. Vale. Hemos hecho ya dos. Hemos hecho, por un lado, integrarlo en nuestras aplicaciones, démosle valor a las aplicaciones que ya tenemos, sea cual sea. Tenemos otra, saquemos la IA de la conversación, saquemos la IA de la interacción inmediata y convirtámoslas en parte del proceso. Y se nos ocurrió una tercera, que es, todo lo que estamos aquí, usamos en mayor o menor medida GPT, lo usamos para muchas cosas. Hazme una traducción de este pequeño texto, corrígeme esto, te voy a dar un dato, te voy a dar otro. Vamos a usar por ese camino, vamos a tirar por ese camino, es un camino interesante que se use y que la gente está adecuada. Nuestra idea aquí fue un poco diferente, porque las dos anteriores, todo nuestro enfoque fue, nosotros como IT, que somos un poco maestro liendre con todas las áreas de negocio, sabemos cómo funciona compras, facturas, recursos humanos, pero no somos ellos, no hagamos que IT sea la que proporcione el valor, sino démosle una herramienta a negocio para que ellos se generen su propio valor. Por ese elemento, lo que hicimos fue lo de IA para todos y todos para IA. Un nombrecito, pues por darle uno. La idea es usar la herramienta, de verdad la IA como herramienta, como una caja de herramientas, como una serie de legos y que las personas se construyan sus elementos. Nosotros lo que vamos a dar es, aquí tenéis, usuarios, generad valor. Ninguno de los que estamos aquí se nos puede ocurrir las mismas cosas que a negocio porque no somos negocios. Les tenemos que dejar a ellos crecer, usar, ellos son los que conocen su verdadero valor. Pues hagámoslo. Hagamos un portal, hagamos un concepto que está en muchísimos sitios, Copilot con los agents, hay un montón de GPT con los propios los GPTs, pero hagámoslo dentro de nuestros procedimientos. La clave de esto y la clave del anterior es, todo lo que hemos montado está en nuestro tenant. La información no sale, la información no se pierde, y IT tiene el control absoluto de lo que hay, tanto en coste, seguridad, como cualquier tipo de elementos, eso será nuestro. Entonces dijimos, vamos a generar un portal en el que en nuestra casa, sin salir de nuestra casa, que esa es una ventaja que compartes con Copilot, que es que el gran valedor, no tengamos que estar escribiendo a GPT, a una empresa de California, y un señor de California, estamos diciendo, corrígeme este texto, que es mi contrato legal. Pues partiendo de eso, usémoslo. Usemos control de auditoría, es un elemento nuestro, es un portal que tenemos. Nosotros lo adaptaremos a nuestra casa, decidiremos quién, qué, cuándo, cómo. Tú vas a poder generar portales, tú no. Tú vas a poder usar portales que te den, tú no. Tú vas a poder usar portales, pero 9 peticiones los días 2 de cada mes. El que sea, adaptamos a nuestro procedimiento. Nosotros decidimos qué hacemos, cuándo y cómo. Y el valor sobre todo que tiene esto es, una vez los propios usuarios empiecen a usarlo, unificarán conceptos. ¿Qué pasaría si en cualquier departamento que conocéis tuvieran más de una plantilla de Excel? Si con una plantilla de Excel es una locura, porque hay una plantilla de Excel por cada departamento, imaginaos si cada una tiene una. Con esto es, el departamento lo usará y unificará sus criterios. O forzaremos a que lo haga. ¿Por qué? Porque si le pone la vida más fácil, la gente es como el cauce de un río, va sobre el camino que tiene menos resistencia. Pues usará eso. Y sobre todo eso es, no generemos el valor desde IT. Desde IT proporcionemos las herramientas para ello. Para ese caso, nosotros lo que hemos creado, disculpa, yo os voy quitando cosas, es una pequeña solución que lo llamamos mente colmena, por llamarle de alguna forma, en la que los usuarios tienen bots asociados y se pueden crear bots. ¿Por qué se pueden crear bots? Porque lo hemos decidido. Esa es la política que hablamos antes. ¿Quién puede hacer qué? Eso está en nuestro sistema.
Eso está logado contra mi directorio activo. Eso hemos decidido que lo tenga ahí. La idea de eso es que cada bot tenga las herramientas necesarias, desde la más simple y que la persona lo use, hasta la más compleja y que la persona le dé un valor extra para tener los elementos. En este caso de ejemplo, por ejemplo, os quiero enseñar uno. Este es un bot que dijimos, vale, tenemos dentro de la compañía un departamento de comunicación. ¿Por qué no los mensajes de redes sociales los usan IA? Vale. Creamos uno y dijimos, si todos los tweets se generasen así, todos saldrían igual. Generarían un bot para hacer eso. Es un bot simple, un bot de comportamiento. Pero ya al menos estamos haciendo que la gente utilice sus elementos. Y si quisiese, tendrían más elementos. Que eso es algo que veremos con algunos de los ejemplos. Esto es lo que comentábamos. Ese bot está compartido con 3 personas. Porque en este caso es el usuario administrador, el usuario normal y el usuario de Josemi. Nadie más sabe que ese bot existe. Yo, como usuario, he decidido quién puede usar este valor. Mi decisión, mi elemento. Y lo que hicimos fue, consideramos que estas 4 son 4 como podrían ser más. Cada uno tiene que pensar qué puede ofrecer. Que habría 4 características que podemos combinar para que el usuario use, para que entre ellas y el comportamiento den la capacidad de generar lo que necesites. De hecho, estas 4 son sumamente independientes. La primera es organizacional. Le doy la capacidad a un usuario de que lo comparta. Ah, perdón. Pues para no cerrar, os lo pongo aquí. La primera es organizacional. Yo puedo hacer que un usuario pueda decidir no solo compartir con personas o con grupos, sino pueda compartir con todo el mundo. La segunda y la cuarta son funcionales. Le puedo dar la capacidad al bot, y la persona que crea el bot y gestiona es quien lo hace, que cuando no tiene la información la busque en Internet. Y la cuarta es, le voy a dar la capacidad al bot que cada usuario suba su documentación y a él, y solo a él, le dé respuestas en base a ella. ¿Por qué? Porque el bot también, y eso disculpad que no os lo he comentado antes, y eso lo veremos, lo podemos ver, por ejemplo, en este. El bot tiene su propia documentación y hace esa búsqueda generativa, ese RAG, la tiene el bot. Eso unificado al upload file le damos la capacidad al usuario de decir, aquí tienes documentación para todo el mundo y tú puedes subir la tuya y consultar tú la tuya. Y al final, el negocio puede hacer cosas locas de, tiene documentación genérica sobre cómo se hacen procedimientos y yo subo mi carta de preaprobación y lo consume. Ese tipo de cosas es lo que tiene que tener la capacidad de decir, aquí tienes las reglas globales y tú te subes la tuya. Y la cuarta, queríamos dar otro cambio. La IA parece que la IA tiene que ser conversacional, que la IA son servicios generativas, hay mucha más. Microsoft tiene en Azure muchísimos servicios de IA. Y uno importante es este. Parece que es superfluo ese translate, porque si tú le dices a GPT, te voy a dar un texto, tradúcemelo, lo va a hacer. Microsoft tiene un servicio que traduce documentos ofimáticos manteniendo el formato. Con esto lo que damos la capacidad es que ese bot, cuando reciba un documento, devuelva ese documento traducido a ese idioma manteniendo el formato. Ayuda bastante. Porque ya no tengo que estar haciendo, si habéis traducido un documento que ya habéis maquetado, selecciono un párrafo, control-C, traduzco, me voy a este lado, lo pongo, o uso las herramientas del propio Word. De hecho, esa traducción la tiene Word integrada, pero con esto lo podemos hacer, llevar y extenderlo hacia Excel y PPT. Y la idea con esto es eso, es generemos valor. Aquí tenéis, usuarios, jugad, trabajad, buscad cómo se amolda a vuestras necesidades. Siempre bajo el ámbito de la IT. Estamos nosotros aquí para ayudaros, pero aquí tienes. Supervisémosle, aquí tienes los Lego, construye tu construcción. Si tienes un problema me lo dices, pero hazlo tú. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que les generen un valor absoluto. Y con esa idea en mente es lo que queremos que podáis ir teniendo ejemplos. Por ejemplo, si queréis podemos hacer algún par de ejemplos. Nosotros tenemos aquí el ejemplo que vimos antes de redes sociales. Tweet. Cuatro en la cartuja y otro para agradecer su asistencia. No os estoy echando, ¿vale?
Y la idea es que esto genere la información que yo necesito de la misma forma, usa la misma forma. Esto no es nuevo, esto te lo puede hacer GPT. La idea es que la persona que lo usa no tiene que preocuparse de cuál es la política de la compañía, no. El responsable de comunicación ha decidido eso y ha generado el bot para eso, y es el que se ha encargado de hacer que todo el mundo trabaje igual. Es un valor que puede parecer nimio, pero ayuda mucho. Una plantilla de cualquier documento es algo nimio, es una estructura de documento que puedes hacer tú, pero tenerla ayuda muchísimo, te salva la vida. La idea con esto es eso, que la gente se olvide de la forma, en este caso, por el valor que aporta, se olvide de la forma y se centre en el contenido. Esto, por supuesto, hace lo mismo que la IA. Añádeme, lo va a añadir, funciona igual. Pero la idea es que esto ya no lo he manejado yo, esto no se lo hemos dado sistema. Esto se lo ha dado el responsable de comunicación, que habla su lenguaje, que entiende sus problemas, que tiene en mente lo que necesita, lo que no, lo que puede hacer, lo que no. Ese tipo de cosas es el auténtico valor de todo esto. Tenemos otro tipo de elementos, por ejemplo, la idea de, digamos aquí, el ProveBot, perdona por el chiste del nombre. Este es un documento, este es un bot al que se le ha indexado una serie de documentos donde están un resumen de información de proveedores. ¿Cuál es la idea de este bot? Que yo puedo hacer una pregunta. Quiero hacer un proyecto, necesito proveedores que sirvan material de construcción. Alguien ha subido sus elementos, todo estará enlazado con sus elementos y esto lo que va haciendo es dándome información en base a la documentación puesta. Yo sobre eso puedo ir ampliando, puedo ir poniendo, Este es el ejemplo de RAG. Tenemos una base de datos de documentos donde tenemos los elementos. En este caso, nuestro sistema no está suficientemente maduro para tener los proveedores en un sistema estructurado. No tenemos el proveedor en nuestro SAP, o lo tenemos, pero no tenemos qué sirve. Tenemos nuestro proveedor en nuestro Dynamics 365, pero solo tenemos la dirección de facturación. A lo mejor lo tenemos aquí, bueno, pues usémoslo. La idea es que con esto pueda servir para este elemento. Aquí, por ejemplo, teníamos PDF por cada proveedor y uno global donde está el resumen de los de Sevilla. ¿Vale? Va a buscar y me lo va a dar. Ojo, muy importante, y eso hay que transmitírselo a los usuarios, el RAG. Mi pregunta no está bien. La respuesta es perfectamente válida, ¿no? Así vamos aquí. Me ha dado proveedores, me ha dado datos, está perfecta. Yo he dicho dame proveedores. Me da unos cuantos. Eso lo tiene que saber el usuario. Oye, ¿cuántos estás buscando? Si estás buscando pocos, correcto. Si me estás diciendo dame un número y esperamos que nos diga 745, el sistema no lo va a hacer. O sea, eso tenerlo en cuenta. GPT es muy cuñado. GPT sienta cátedra. ¿Cuántos hay? 5. Si hay 200. No, 5. Te voy a decir los nombres. Este y este. Nunca va a decir hay más, puede ser que no lo sepa. No. Su mundo es lo que tiene, no tiene más. Eso, de verdad, por favor, mantenerlo en mente, porque es muy importante a la hora de tener las cosas. ¿Por qué? Porque si lo que queremos es el otro sitio, tenemos que ir a otro tipo de arquitectura. Eso es lo que decíamos. Aquí hemos puesto una serie de habilidades. Esas habilidades se pueden ampliar. Podemos hacer las habilidades que en vez de ser un acceso a documentación, sea un acceso a SharePoint. Hay otros proyectos que hemos hecho en los que la documentación fija está en SharePoint, lo que hace es una sincronización automática de diversas fuentes, manteniendo metadatos. ¿Vale? Lo interesante es que cuando yo construya esto, piense qué herramientas quiero darle a mis usuarios, porque su uso habitual lo van a necesitar para tenerlas. Eso es lo que queremos que mantengamos en mente. Y, por último, me gustaría enseñaros un poco el traductor de documentos, que simplemente lo hacemos de forma diferente. Traducimos el documento, vamos a traducir. Este es un documento oficial, descargado de la página del Estado, y lo vamos a poner en armenio mismo. La idea con esto es que usemos un servicio externo de Microsoft para que vaya, traduzca el documento y cuando lo abra, tengamos esto, que evidentemente no me sirve, pero quizás sirva con ese elemento, pero mantiene el formato. Tiene un elemento, esto es una imagen, evidentemente no lo ha traducido porque las imágenes no las traduce. Eso no es del todo así, las imágenes las puede traducir, pero hemos querido que no las traduzca por un sencillo motivo. Por ahora las imágenes las traduce poniéndole Tipex encima y pegando el texto. Es horrendo, o sea, debemos mantenerlo así, pero eso lo hace. Y esto lo que hace es mantener un formulario
igual que el que teníamos, junto con PPT, junto con Excel, para mantener los datos. Recordemos, es guía, no es perfecta. Por favor, revisad la traducción. Pero esa traducción nos va a ayudar, nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar dinero, porque aunque es un servicio y cuesta dinero, vale mucho más barato que un traductor, pero podemos usar esta traducción para que se revise en lugar de crear. Con esto la idea es generar valor. Este es el tipo de cosas que no sabemos que podemos generar ese valor porque no conocemos. Hay muchos servicios de Microsoft en la nube que están con este tipo de cosas, que utiliza la IA, el reconocimiento OCR de facturas. Ese Azure Search que hemos visto antes es un servicio de Microsoft, que él se encarga de dame tus documentos, yo te los vectorizo, yo te los transformo en numeritos para comparar esos dos vectores matemáticos y saber cuál está. ¿Se puede hacer por otro sitio? Claro. Pero hay un montón de herramientas que nos pone a disposición Microsoft en nuestra tenant de Azure que no se salen de nuestro control, que están bajo nuestra seguridad, que están bajo nuestro directorio activo, nuestro dominio, todo. Es nuestro, pero no lo hacemos porque no lo conocemos. Y, por ejemplo, este nos parecía un ejemplo muy claro. De hecho, no sé si lo sabéis, esto mismo que he hecho aquí para el Word, solo para el Word, con la licencia de, creo que es la E3, lo tenéis incorporado en Word. Hay un botón para hacer esto mismo, solo para Word, no está para PPT, incorporado. Y es un botón, pero es un botón que está escondido porque está en revisar ortografía, y aquí no revisamos ninguna ortografía. Vemos que está en rojito, segundo botón y cambiamos el texto. Pero si vamos allí lo vamos a ver y nos lo hace en el momento. Pues la IA es un campo enorme, es un campo que es impresionante y lo que nos aboca es abrir la boca de qué maravilla he visto. No abramos la boca, asintamos diciendo, pues mira qué bien. Eso es mucho más importante, porque dejarnos alucinados nos sirve como personas, pero no siempre nos sirve como empresa. Entonces, con este aspecto es lo que queríamos terminar. Y no sé, tanto para Semi o para mí, si queréis tenéis cualquier pregunta. ¿Cómo se llama ese servicio? ¿El de traducción? Bueno, esto es una solución que hemos creado, que le hemos llamado HiveMind, simplemente una Esa solución. medida, es una solución a medida. Es una solución a medida que hemos creado. Todos los servicios están en cloud, en Azure, pero es una solución a medida completamente. Por si os interesa, por detrás técnicamente está asociada con un recurso de OpenAI para usar el modelo, el LM GPT-4o. Bueno, de hecho, lo permite seleccionar, por si queremos, cuando selecciona la persona los datos del modelo que necesita, decimos si necesitas el GPT-4o o el 4o mini. Recordad que los modelos de GPT tienen un coste por uso, las versiones mini son 30 a 40 veces más baratas, pero son menos racionales. Entendamos con eso. Pero lo que tiene esto es una aplicación a medida con un app service que está usando en los servicios de OpenAI, tanto de Translate como el Azure Search, como un servicio de OpenAI. ¿Vale? Junto con un servicio de ADA, o sea, un modelo aparte de GPT de ADA para esa vectorización con los elementos. Modela es un servicio, es una aplicación a medida desarrollada en .NET con un app service. Modela es la parte de los procesos, es la primera. La segunda es vigía. La primera es Modela, es una aplicación de servicio, que es un servicio, un producto que ofrecemos, que está sobre tecnología de Microsoft. En el tenant, con app service programado en .NET, con un frontal de Angular, disculpa. Y lo que hace es un producto para, lo que hemos visto, para diseñar procesos. Claro, el usuario tiene una especie de portafirma, pero yo lo que diseño son diferentes procesos con los flujos de cada uno y con la capacidad pues, de extensión con herramientas o de IA, en este caso que lo hemos puesto, que estamos a punto de liberarlo, como la parte de programación. Okay. Tenemos ganas de... Pues muchas gracias.